El caso de hoy nos lleva hasta Carrollton, Georgia, a principios de este 2025. Carrollton es el típico lugar tranquilo del sur de Estados Unidos, donde la mayoría de la gente se conoce, aunque sea de vista. Estamos hablando de una ciudad pequeña rodeada de campos, donde las noticias importantes suelen ser partidos de fútbol o eventos en la iglesia. Todo esto hasta que el 20 de febrero de 2025, el nombre de Carrollton empezó a salir en medios de todo el país. Esa mañana arrancó como cualquier otra después de una noche fría de invierno. Una niña de solo 5 años se despertó en su casa y fue a ver a sus padres. Cuando llegó a su habitación se encontró con una terrible escena. Sus padres estaban ya sin vida sobre la cama y, desesperada, salió corriendo a buscar a su hermana mayor, llamada Sarah Grace, quien tomó el teléfono y en medio del shock hizo un llamado al 911. El vecindario seguía su rutina hasta que de pronto llegó la policía y peritos, y los vecinos curiosos no tardaron en presentarse también. Todos tenían un mismo interés: saber qué había pasado en la casa de la familia Brock. Cuando la policía llegó, lo primero que notó fue que no había puertas forzadas ni ventanas rotas. La casa familiar había quedado prácticamente igual que la noche anterior, pero había algo que sí les llamó la atención, y fue que había una puerta entreabierta. Además de eso, no faltaba nada ni se encontraron rastros de una entrada forzosa, por lo que no se podía presumir que se trataba de un robo. Pero lo peor estaba en el interior de la casa, más específicamente en la habitación matrimonial. La policía encontró a Christine y James Brock sin vida sobre la cama que compartían. Ambos presentaban heridas de bala. Christine y James tenían 41 y 45 años respectivamente y estaban en una relación hacía ya casi 10 años. Como les mencioné, no había rastros de forcejeo ni señales de una pelea reciente. No se notó desorden, ni faltaba dinero o pertenencias valiosas. Todo se mantenía intacto. Desde ese momento los peritos comenzaron a recolectar pruebas, fotografías de la escena y buscar cualquier indicio forense, mientras los investigadores del condado junto a las agencias federales y estatales analizaron cada rincón de la vivienda y tomaron los testimonios de los vecinos. El caso se expandió rápidamente al ámbito nacional, en parte por el desconcierto de una comunidad que de un día para el otro pasó de la rutina a la conmoción absoluta. Hoy te invito a acompañarme y conocer el caso de la familia Brock. Si uno preguntaba por los Brock antes de la tragedia, la referencia era simple: una familia conocida, activa en la iglesia, buena gente para quienes los trataban en la comunidad. Christine y James llevaban casi una década juntos. Ambos tenían hijos de sus parejas anteriores. Christine tenía a Sarah Grace y Donnie, y James a su hijo Tristan. Pero la pareja vivía con la hija que tuvieron juntos, de la que no se menciona el nombre por razones de seguridad y privacidad y porque también era menor de edad. Y también vivían con Sarah Grace, de 17 años. La familia estaba lejos de ser perfecta. James había tenido problemas con sustancias ilegales y no se encontraba muy bien de salud. Y Christine tenía antecedentes legales previos. Fue denunciada por daño criminal a la propiedad y hasta por crueldad en primer grado hacia menores, según registros del condado de Carroll. Sumado a esto, Christine y James se habían separado varias veces e incluso vivieron momentos de mucha tensión y así también reconciliaciones. Para que se den una idea, tanto Christine como James tenían en redes sociales varios perfiles, como unos 5 cada uno, en los que se podía ver que cada vez que discutían y se separaban, se creaban uno nuevo. Pero además había mensajes de Christine en los que decía cosas muy fuertes, como por ejemplo en un posteo del año 2022, donde dijo que él intentó matarla, que si alguien lo veía, le avisara porque tenía mucho miedo. Solo un año antes de esa publicación, en el año 2021, Christine y su hija Sarah discutieron en Facebook. Al parecer, Sarah se había ido de la casa en varias ocasiones porque no aguantaba la situación tan tóxica que estaba viviendo bajo el mismo techo que su padrastro. Sarah le había dicho a su madre varias cosas, entre ellas que su padre biológico nunca se atrevió siquiera a levantarles la mano a ellas, dando a entender que el nuevo hombre con el que estaba, James, sí lo hacía, y que ella no quería volver a la casa porque sentía que su madre era una inmadura al permitir una situación como esa.
También mencionaban a Donnie, que según las publicaciones sería hermano menor de Sarah e hijo de Christine y su expareja. Lo mencionaba Christine diciendo que lo iría a buscar porque al parecer el padre biológico de Sarah era quien tenía la custodia del niño y era también el que se ocupaba de Sarah cuando ella se iba de la casa donde vivían Christine y James. Pero de nuevo, a pesar de que este tipo de publicaciones eran públicas en los perfiles de la familia, la comunidad parecía no darse cuenta de todo lo que estaba pasando en esa casa. O capaz lo sabían, pero no se metían en asuntos ajenos. De las redes sociales para afuera y de la casa para afuera, Christine era muy querida en la iglesia por su energía y generosidad. Siempre estaba lista para dar una mano cuando hacía falta. James, por su parte, tenía una personalidad más reservada, aunque era famoso por el humor y los chistes en reuniones o eventos comunitarios. Detrás de esa fachada, amigos sabían que había tenido problemas con el consumo de sustancias ilegales en el pasado, algo que prefería no ventilar, pero que sumaba presión a la convivencia y lo que de alguna manera explicaba esa violencia de la que hablaba Sarah cuando se escribía con su madre en Facebook. Christine y James, a pesar de ese ir y venir tantas veces a lo largo de los casi 10 años que llevaban en pareja, siguieron intentando seguir adelante a pesar de los tropezones, tratando de sacar lo mejor de sí en público, mientras lidiaban en privado con desafíos muy grandes, hasta la mañana de febrero en que el mundo se les vino abajo. Cuando todo esto pasó, el golpe para la familia fue enorme. Sarah usó las redes sociales, principalmente TikTok, para contar lo desconsolada que estaba. Y cómo lo que más le había golpeado era el hecho de que su hermana pequeña, de solo 5 años, hubiera tenido que presenciar la muerte de sus padres. Meses después, se le ocurrió una idea para de alguna manera calmar su dolor. Y fue que capaz podía escribirles a varios creadores de contenido que hablan de casos reales de crímenes en redes sociales y que suelen tener muchos seguidores, para hablarles sobre el caso de sus padres y que ellos de alguna manera pudieran ayudarla a encontrar a los culpables o por lo menos viralizar la noticia y que así el caso no quedara en la nada, porque era lo que más temía que pasara. Sarah no participó presencialmente de ninguna entrevista, sino que les escribió por mensaje directo a estas personas contándole no solo lo difícil que estaba haciendo todo para ella y su hermana menor, sino también sus inquietudes. Por ejemplo, que la investigación no tenía en cuenta ciertos temas del pasado familiar, principalmente conflictos anteriores o problemas que habían tenido con otras personas. Los creadores compartieron lo que se sabía y las inquietudes de la joven sobre lo que estaba pasando. Esto hizo que muchas personas volvieran a hablar del caso, se consultaran dudas y que incluso otros canales de YouTube retomaran la historia y la voz de Sarah para ampliarla y mostrar diferentes opiniones al respecto. En Reddit también se abrió un foro especial llamado Sarah Grace Patrick. En ese espacio, los usuarios compartieron mensajes, discutieron posibles líneas de investigación y publicaron las campañas de ayuda que circulaban por internet. Las conversaciones de ese foro no sacaban conclusiones firmes, pero sí mostraban muchas de las dudas y preocupaciones que tenía Sarah y varias personas de la comunidad, sobre todo por las situaciones complicadas previas en la familia y la idea de que no todo estaba siendo investigado del mismo modo. En todo momento, Sarah dejó en claro que no tenía una teoría concreta sobre lo que había pasado con sus padres, pero sí repetía que su familia había vivido situaciones difíciles y que tal vez valdría la pena explorar otros caminos o posibles responsables más allá de la versión tradicional. Esto lo dijo en los mensajes y comentarios enviados a estos creadores de contenido, pero es importante aclarar que no forma parte de ninguna acusación oficial ni que esté en un documento policial. Fueron simplemente sus sentimientos y dudas personales, compartidos buscando ayuda, consejos y visibilidad para el caso en internet. Estaba claro que ella buscó la manera de sentirse menos sola y de buscar que la historia no quedara tapada por rumores o por el trato que suele darle la comunidad a este tipo de tragedias, especialmente en un pueblo pequeño. Pero el hijo de James, llamado Tristan, sintió que no debía quedarse callado. Y también dijo en redes que lo que se estaba diciendo sobre su padre eran cosas muy hirientes. Que sí, que su padre era un tipo que cometió sus errores en el pasado, pero que también era una muy buena persona y le había enseñado mucho. Que estaba muy triste y también enojado, y también llamó a todo lo que estaba pasando mediáticamente un circo. También se refirió a Sarah, y él dijo que ella fue la que inició esto de que se empezara a hablar mal de su padre. También dijo que era ignorante y psicótica,
causante de todo esto, lo que sacó de nuevo a la luz que ambas familias estaban constantemente en una confrontación. Cuando la tragedia de la familia Brock sacudió a Carrollton, el silencio oficial duró muy poco. La comunidad, sorprendida y conmocionada, empezó rápidamente a hacerse preguntas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cómo podía ocurrir algo así en un lugar tan tranquilo? Sin certezas, solo con dudas y rumores, se creó un ambiente cargado de misterio, inquietud y muchas conjeturas. Este clima inicial fue la antesala de debates más profundos y diversas hipótesis que poco a poco se fueron armando y difundiendo, tanto en la ciudad como en redes sociales. Pero en esos primeros días, el pueblo estaba en pausa, intentando procesar lo impensado y buscando explicaciones. Entre los vecinos circularon enseguida versiones sobre la noche previa, que no se habían escuchado gritos ni movimientos extraños, que la casa había quedado en calma aparente, el auto estacionado, la cortina de siempre. Pero por debajo se deslizaban preguntas sobre antiguos conflictos familiares, diferencias económicas e incluso rumores de relaciones tensas entre miembros de la familia y personas cercanas. En este contexto, salieron a la luz recuerdos y comentarios sobre el pasado de James, su historial con las sustancias ilegales, algunos problemas de salud, amistades que no inspiraban confianza y hasta posibles deudas o conflictos antiguos. Aunque nada de esto estaba confirmado oficialmente, eran posibilidades que circulaban en conversaciones de vecinos y en redes sociales, alimentando las dudas sobre lo que realmente había pasado en la casa de los Brock. Christine, con sus múltiples perfiles de Facebook, dejó un registro variado de su vida. Alternaba imágenes familiares y frases de esperanza con publicaciones donde admitía que no siempre resultaba fácil mantener la calma ni la fortaleza. En algunos espacios habló de soportar lo que no se muestra, de pelear por lo que uno quiere y de noches difíciles. Estas pequeñas ventanas a su vida privada alimentaron discusiones públicas sobre la dinámica real dentro de la casa de los Brock. En paralelo, entre los chicos de la escuela y los más jóvenes, el tema comenzó a circular con otra lógica: analizar las redes sociales de Sarah, buscar pistas en sus posteos, releer lo último que publicó Christine, revisar likes, comentarios y hasta intentar deducir cosas por la música que cada uno subía. Imagínense a dónde estaba llegando lo que hacía la gente para descubrir la verdad. Además, había algo que inquietó a todos y que fue también la razón de análisis en redes sociales. En el funeral de sus padres, Sarah Grace Patrick dio un discurso que dejó a más de uno con mucha curiosidad y hasta algo incómodo. For those of you who do not know me, my name is Sarah and I'm Kristen Brock's daughter and James Brock's stepdaughter. This isn't easy. I just wanted to say goodbye to my mama and Jamie since we never got the chance to. Jamie and Mama would have thanked y'all too. I love you guys and so do they. I'm sorry. Se la veía bastante emocionada, con la voz temblando y hasta con lágrimas o algo parecido. Eso es algo que coincidimos todos, es una reacción normal. Pero luego leyó una carta donde decía que extrañaba mucho a su mamá y a James, que no se había dado cuenta de cuánto los necesitaba hasta ese momento, y justo al final soltó un emotivo "lo siento". Lo que hizo que este discurso fuera aún más comentado fue que después de la ceremonia, Sarah fue uno por uno saludando y dando el pésame a todos los familiares de James, como si quisiera pedir perdón personalmente, algo que para muchos fue un poco extraño considerando que acababa de perder a sus padres. En esas primeras semanas, todo el mundo se preguntaba lo mismo. ¿Esto fue algo planeado de antemano o pasó porque alguien desde afuera entró a la casa? ¿Había sido algo al azar o quizás había algún asunto pendiente en la familia que nadie de afuera conocía? Mientras los rumores crecían y en las redes sociales circulaba todo tipo de comentarios al respecto sin parar, la policía mantuvo el caso bajo mucha reserva, como suele ocurrir en investigaciones delicadas para no comprometer el desarrollo del proceso.
Desde el inicio, lo que sí tenían claro los investigadores era que el caso de los Brock no se trataba de un robo. El foco estaba en el entorno familiar, especialmente en la vida digital de la familia. Por lo que para avanzar contaron con la ayuda del FBI, laboratorios forenses estatales y expertos privados. Pasaron casi 5 meses desde aquella fatídica mañana de febrero, y cuando parecía que el caso avanzaba lentamente, ocurrió algo que sorprendió a todos. El 8 de julio de 2025, Sarah, la hija mayor, se entregó voluntariamente tras ser notificada de sus órdenes de arresto. Fue acusada formalmente de los asesinatos de su madre y su padrastro, con cargos de asesinato y agresión agravada, siendo juzgada como adulta. Las autoridades afirmaron que poseían gran cantidad de pruebas físicas y digitales, mensajes, fotos y análisis forenses que la señalaban directamente a ella, aunque hasta ahora esa evidencia no ha sido revelada públicamente. La portavoz del Carroll County Sheriff's Office dijo en una entrevista que les pareció llamativo que la casa era pequeña. Estaba ubicada en un área rural sin mucho ruido. La niña de 5 años dijo en entrevistas que ella escuchó el ruido de los disparos, pero Sarah dijo que ella no había escuchado nada. El arresto dividió a la comunidad. Mientras algunos lo vieron como confirmación de sospechas, familiares cercanos como el abuelo Dennis Nolan y el padre biológico de Sarah, llamado Doniel Patrick, expresaron su apoyo a Sarah, afirmando que confiaban en su inocencia y que no habían visto pruebas concluyentes. También mencionaron el pasado complicado de James como posible factor. La policía, por su parte, no descartó que otras personas pudieran estar involucradas, manteniendo abiertas las investigaciones. Desde entonces, el foco se trasladó a Sarah y a las dudas sobre la investigación. La pregunta dejó de ser solo qué pasó esa noche, para pasar a ser si realmente se estaban considerando todas las posibilidades o si aún quedaba algo oculto. La más pequeña de la familia Brock, la niña de solo 5 años, encontró esa mañana a sus padres. Sin entender del todo lo que sucedía, salió corriendo a buscar a su hermana Sarah, quien llamó al 911, y esto desencadenó la llegada de la policía a una escena de pura confusión y dolor. Desde ese momento, la hermana menor quedó bajo protección y cuidado temporal. Por respeto a su privacidad y también, como dijimos, por su edad, no hay detalles públicos sobre su estado actual, aunque se sabe que recibe apoyo especializado. En Carrollton y en Internet, muchos siguen preocupados y pendientes de cómo podrá superar semejante trauma. En cuanto al juicio, después de la entrega voluntaria y la acusación formal, el proceso sigue abierto y la defensa presentó un pedido formal al tribunal para que Sarah espere el proceso en libertad y no en prisión preventiva. Hace poco se realizó la audiencia de Sarah para solicitar fianza, pero los fiscales argumentaron que existía un riesgo significativo de que huyera y que pudiera intimidar a los testigos, en particular a su hermana menor, quien, según ellos, es una testigo clave en el caso. Finalmente, el juez denegó la opción de fianza y se le agregaron más cargos. 2 cargos por homicidio doloso, homicidio calificado, agresión con agravantes y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. La comparecencia de Sarah está programada para finales de septiembre y la fecha del juicio para inicios del año 2026. La comunidad, como suele pasar en pueblos pequeños, sigue atenta a cualquier novedad y con muchas dudas sobre qué va a pasar con Sarah y cómo va a avanzar el juicio. Entre los debates que circulan en Facebook, foros y especialmente en Reddit, destacan varias teorías. Algunos creen que Sarah planificó todo y dejó pistas en sus mensajes previos. Otros sospechan que hubo ayuda externa porque no hay señales de robo ni entrada forzada. También hay quienes vinculan los problemas de adicción de James y las denuncias previas contra Kristen con el contexto de la tragedia. Asimismo, se comenta que la investigación habría pasado por alto información relevante o que hubiera quedado algo oculto. Finalmente, un pequeño grupo sostiene teorías más complejas y conspirativas, aunque sin pruebas concretas. Estos debates igual reflejan el deseo colectivo de encontrar respuestas más que certezas. Entre rumores y suposiciones, cada persona arma su versión, alimentando la incertidumbre en Carrollton y más allá.
Actualmente el caso sigue abierto y con muchas preguntas sin respuestas. La investigación continúa y la comunidad, tanto en Carrollton como en redes sociales, está atenta al desarrollo del juicio y a cualquier novedad. Algunos familiares y vecinos han salido públicamente a defender a Sarah. El abuelo, Dennis Nolan, expresó confianza en la inocencia de su nieta y rechazó la montaña de pruebas que menciona la policía. Así también, como dijimos, el padre biológico llamado Doniel Patrick también pidió cautela y respeto antes de sacar conclusiones definitivas. En redes sociales y foros, especialmente en Reddit, amigos y seguidores piden que se respeten los derechos de Sarah y que la investigación mantenga abiertas todas las líneas de trabajo. Por ahora la causa sigue sin resolverse y parece que aún quedan piezas importantes por descubrir. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.